Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo a cada uno de ustedes en la gracia, misericordia y en la paz, deseándoles la paz de Dios, quien es nuestro Padre, y la paz que nuestro Señor Jesucristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. El mismo Señor Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se la da. No tengan miedo, no se turben, porque ya Cristo venció al mundo. Amén. Y vamos entonces a la introducción, hermanos, considerando, considerando a los niños que tenemos acá en la plataforma. Tenemos en la plataforma a Fabiana. Tenemos a Fabiana y tenemos probablemente a Lian escuchando el mensaje, porque veo el nombre de su mamá. Así que puede ser Lian o puede ser mi hija que está escuchando el mensaje. Y este mensaje, para que lo podamos comprender, es que estamos viendo cómo se establece la vida del evangelista. Cuando vemos la vida del evangelista, pensamos: es la persona que va por ahí a las casas tocando puertas para decirle a las personas que se arrepientan. Y es sí y es no. ¿Por qué? Porque el evangelista es el que tiene la convicción de vida de que fue creado por Dios para estar con él, tal como lo veíamos. Vamos entonces a hacer un resumen del mensaje de la semana pasada. El resumen, o mejor dicho, el mensaje de la semana pasada, que fue el mensaje de los remanentes, es un mensaje para toda la vida. ¿Quién soy yo? Un ser espiritual, creado por Dios para estar con Él. Y como soy un ser espiritual creado por Dios para estar con Él, yo tengo que saber quién es Dios. ¿Quién es el Dios que quiere que yo esté con Él? Pues el Dios que es Padre Todopoderoso, el Dios que es Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra y cumplió el plan que Dios le dijo: ve a salvar a la humanidad porque ellos quedaron separados de mí. Tú eres la simiente de la mujer que le aplastará la cabeza a Satanás. Ese es Cristo quien cumplió esa misión. Y tenemos al Espíritu de Dios, el Dios Espíritu, que es el aliento de vida. La vida de Dios en nosotros fue puesta cuando el Señor creó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y así es que el hombre fue un ser viviente. Quiere decir que si el hombre, las personas que no tienen al Espíritu Santo, porque no tienen a Cristo en su corazón y no creen en Dios, entonces no son vivientes. Son personas, sí viven, lógicamente. Tienen un espíritu, tienen un alma y viven en un cuerpo, pero su espíritu no está conectado con Dios, sino que el que lo gobierna a él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este que le ponen este nombre? Este nombre lo tomamos de la palabra que está en Efesios 2, del 1 al 7. ¿Por qué? Porque hay tres reinos. Lo que nosotros vemos en el mundo, el reino del mundo, lo vemos, todo cómo funciona el mundo, tiene un gobernador que es Satanás. Nosotros no vemos a Satanás gobernando el mundo, pero Satanás gobierna el sistema del mundo. Es malo, es corrupto, no tiene la luz de Cristo, no creen en Dios, por lo tanto no pueden creer en Cristo. Entonces existe el reino el reino del mundo, el reino de Satanás, que es este príncipe de la potestad del aire, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, como lo veíamos la semana pasada, y el reino de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios somos el vaso, el vaso donde está la vida de Cristo. Por eso nosotros creemos que Cristo en el Monte Calvario, estoy en la primera columna de la izquierda, Cristo en el Monte del Calvario
allí Él consumó la salvación. Quiere decir que nosotros que nacemos en esta época comenzamos nuestra vida de fe dentro de un Cristo que ya consumó la salvación. Y caminamos en esa salvación. Caminamos en Él porque tenemos la palabra. Entonces, siempre Cristo es mostrado en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de dónde vino Cristo? Del cielo. Sí, vino del reino de Dios. Por eso Cristo nos trajo a nosotros el reino de Dios. Y Él explicó esto a los discípulos durante 40 días en el Monte de los Olivos. Y les dijo que no podían hacer nada sino por el poder del Espíritu Santo, o que podían hacer todo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque tenemos el poder del nombre de Cristo, que es inherente al poder del Espíritu Santo. Los discípulos que escucharon el mensaje se reunieron en el aposento alto y ellos pudieron llegar a una conclusión, porque el Señor se las dio. Dios les nos dio un mandato a todos, a todos. El mandato que veíamos en Ezequiel 3 del 19 al 21, que hay tres tipos de personas. Los que no conocen al Señor, a quienes nosotros debemos darle el mensaje. Los que estando dentro del Señor toman otros caminos y quieren vivir en la palabra de Dios a su manera o el evangelio a su manera y lo convierten en una religión o lo convierten en un club social. Nosotros le damos el evangelio. Y está el tercer grupo de personas que somos los que el Señor nos está haciendo entender por su gracia, por su misericordia, de que este mundo lo que necesita es que nosotros continuemos la obra de Cristo aquí en la tierra. Que continuemos la obra de Cristo, quien abrió el camino para que todos puedan ser salvos. Que continuemos la obra de Cristo, que nos trajo a nosotros la ley del Espíritu de vida para que otros participen de vivir dentro de esta ley. Que continuemos la obra de Cristo, quien deshizo todas las obras del diablo. Eso es. Y tenemos un llamado. Pero nosotros no vamos solos, nunca estamos solos, porque tenemos la bendición de Manuel, Dios está con nosotros. Pero hay una verdad, que en el mundo existe un ciclo de vida. Personas nacen, crecen, viven y se van de la tierra. Personas nacen, viven, crecen y se van de la tierra. Entonces, en este crecimiento, el crecimiento más importante del hombre es el crecimiento espiritual, porque le permite ver y entender lo importante de las siguientes generaciones, que el evangelio no puede parar, nada ni nadie puede parar el evangelio. Pero entonces, ustedes saben lo que es tener nosotros el privilegio de que nosotros tengamos estas verdades espirituales, que Dios nos las haya dado a conocer y que nosotros podamos ver el mundo con ojos de evangelio. Es absolutamente diferente todo. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Les decía yo para los adultos. Les decía yo a los adultos, ¿qué es lo que estamos viendo? Los 21 puntos de la vida del evangelista. ¿Son 21 nada más? No. Es que en Cristo, hermanos, todo está perfectamente unido. A veces el pastor Río habla de la unicidad. Y sí, la unicidad viene de la palabra, de la raíz único. Cristo es único, Cristo me hace único a mí, pero dentro de lo que es la obra de Cristo, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos únicos y Dios une todo esto bajo su absoluto poder para que su obra se cumpla en la tierra. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es lo obvio, lo que es obvio. Estamos dando continuidad porque ya nosotros vimos, eh, ¿cómo se llama? Ya nosotros vimos esto que yo les estoy hablando, es un resumen. Gracias, Yaen, por colocar esto hoy en rojo, de tal manera que podamos ver que esto es lo que estamos agregando hoy. No es que es lo nuevo, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Que nosotros sepamos que hay un objetivo
hay un objetivo a alcanzar, que es a través de las misiones, a través de compartir la palabra, las personas se salven. Hay un plan de Dios y nosotros formamos parte de ese plan. La palabra lo dice y así es que lo sabemos. Y tenemos una comisión dada por Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Aquí es que viene la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo de manera sencillita, sencillita. Y aunque aquí tenemos la palabra de Hechos 17, que fue el alboroto en Tesalónica, cuando Pablo entra a la sinagoga de los judíos y los judíos mismos forman un alboroto allí porque no quieren tomar la palabra, no quieren, dice que Pablo estaba enseñando ahora que había otro Dios, que era ese Jesús y que era Dios. No entendieron la palabra, eso es lo que dice Hechos 17, pero vamos a verlo a la luz de Efesios 2. A la luz de Efesios 2 dice la palabra, vamos a verlo. Vamos a verlo desglosadito. Desglosadito. Ya, aquí está. Dice así. Gracias, Jaén. Dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Dios a través de Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Por qué? Porque el pecado original estaba en nosotros y los pecados que se derivan de eso. El que es hijo de Dios está continuamente en la corriente del mal. Entonces, Efesios 2 dice que es obvio, obvio que una persona que está muerta espiritualmente en delitos y pecados tienen que seguir al príncipe de la potestad del aire. Tienen que seguir a Satanás porque ese es su gobernador. Y que ese gobierno es espiritual. Por eso es que todos los problemas tienen una raíz espiritual. Y Satanás, dice la palabra, que sigue operando en los hijos de desobediencia. Es obvio que ellos vivan así. Ahora, ¿qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario? Que ellos reciban la palabra para que así como nosotros a través de la palabra recibimos a Cristo y tenemos vida, entonces ellos puedan salir de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, que ellos puedan salir del gobierno de Satanás. Entonces es obvio que si nosotros, vamos a hablar ahora de nosotros, si nosotros tenemos las prácticas espirituales como seres espirituales y nosotros no nos alimentamos, vamos a estar débiles espiritualmente y vamos a ser engañados por Satanás. Es obvio que si para mí la palabra no es el patrón de vida, mi patrón de vida lo va a establecer Satanás. Pero yo soy hija de Dios, pero no sigues la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién sigues? Es como dicen en mi pueblo, en mi país dicen esto. Todos los días sale un tonto a la calle. El que se lo encuentre es de él. Todos los días sale un tonto a la calle. Si yo me lo consigo, pues mío. Entonces yo lo mando a hacer lo que yo quiero. Así anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo necesario? Que nosotros podamos ver con ojos de evangelio a las personas, que podamos ver con ojos de evangelio el campo, que podamos ver con ojos de evangelio que podamos ver con ojos de evangelio nuestra vida, que podamos ver con ojos de evangelio todo, porque allí Dios nos da la dirección. ¿Para qué? Estamos en la columna del reino de Dios, ¿verdad? Para que se establezca el reino de Dios, para que cada persona pueda confesar, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy hablando de Gálatas 2:20.
y que esa persona también pueda entender el llamado. Tiene la bendición de Manuel y como yo la tengo, es necesario compartirlo. Pero me esfuerzo y me preocupo. Es que nada es mío. El poder es inherente al Espíritu Santo. Por eso es que lo absoluto es de Dios. Lo absoluto es de Dios Trino. Es de Dios Trino, no es mío. El que él es todopoderoso, el que hace posible lo imposible, es Dios Trino. No soy yo. Entonces, ¿cuándo yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que es Filipenses 4:13. ¿Cuándo lo puedo decir? Cuando mi vida está dentro de Cristo. Cuando yo entiendo que el reino del reino de Dios es mío. Sí, porque el representante del reino de Dios vino a la tierra y es Cristo. Y yo creo en la palabra y creo en Cristo y Él me dio su Espíritu Santo. Entonces yo tengo poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo y ya Dios me dijo dónde tengo que ir. Sí, sí, a Jerusalén, a toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que Dios me dio el itinerario por adelantado. Sí, es sencillo, hermanos. Por eso es que se los pongo en este cuadro. Y les insisto en lo que les decía, cada semana hay unas porciones de la palabra que se las estoy dejando aquí escritos. ¿Por qué? Porque voy específicamente a la columna que dice lo obvio. Lo obvio es que las personas que están en Génesis 3, solo, solo Cristo las saca de allí. Y los que están en la vida de desastres, que a Dios hasta le duele el corazón por la manera como la gente está haciendo lo que está haciendo en el mundo. Nosotros pensamos, ay, mira, el vecino le pegó a la vecina, ay, el otro no sé qué, pareciera que son cosas grandes, son cosas importantes, pero hay muchísimo más allá. Los poderosos del mundo se unen, se unen para hundir a todas las personas y llevarlas a la esclavitud. Por eso es que solo el arca nos libra de Satanás. Y solo el arca nos libra de que las personas creen que tienen todo el poder en la tierra, que tienen todo el poder y que ese poder les va a durar toda la vida eternamente. Y buscan el éxito sin Dios. Por eso es que la respuesta es solamente Génesis 12. Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de lo que tienes grabado. Sal de lo que tú crees que no es conforme a la palabra. Sal de tu comodidad, sal de la flojera, sal del desánimo, sal de todo lo que no es de Dios, para que tomes lo de Dios y empieces a disfrutar y a cobrar vida. Empieces a dar el culto con alegría. Éxodo 3:18. Porque ellos que estaban esclavos, el pueblo de Israel esclavo los hizo libres solamente el culto al Señor, el sacrificio a Dios. Y para los que estaban cautivos es solamente Manuel. Y para la época que nació el Señor Jesucristo, que estaban colonizados por Roma, la respuesta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Y es solo la oración centrada en el nombre de Cristo. Disfruten esta semana de transcribir estos versículos. Disfruten esta semana de leer esos versículos. Disfruten esta semana de orar con esos versículos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida espiritual es como un saquito. Yo les decía hace una semana, hace 2 semanas les decía que es como nosotros en nuestra vida espiritual construimos bloque a bloque se construye nuestra vida espiritual. Es como un saco que nosotros llevamos en la espalda. Si yo me voy a trabajar y yo llevo mi saquito, ¿qué llevo ahí en mi saquito? Entonces yo necesito, de repente, necesito unas gotitas para la nariz, porque está haciendo mucho frío, me siento que pero cuando abra el saquito yo no la tengo. Entonces yo voy a salir, yo tengo que tener en ese saquito lo que yo necesito. Y precisamente nuestra vida espiritual está llena, vamos llenándola paso a paso de todo lo de Dios. Y por eso estamos viendo las 7 torres.
Porque que es una torre, es una edificación alta, firme e inamovible. Vamos al contenido. Y ya hemos estado, ¿por qué estamos viendo las 7 torres así despacio, 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 despacio? Las estamos viendo despacio porque necesitamos conocerlas, entenderlas y ver cómo yo me levanto como esta torre que está aquí a la mano derecha. Cómo yo me levanto. Y les decía, esta torre para que esté así tiene que tener un fundamento bajo tierra bastante profundo. Por eso es que nuestra oración o mi oración es, Señor, permíteme que yo tenga enraizado el Evangelio de tal manera que sea tan profundo en mí que nada ni nadie me mueva. Porque una torre construida sobre la arena se cae. Viene la lluvia, vienen los problemas, vienen las situaciones y se cae, por muy alta que se haya visto y por mucho que las personas la hayan celebrado. Entonces, estamos viendo las 7 torres. ¿De cuáles hemos hablado? Hemos hablado del Dios Trino, el Padre que nos da la palabra y la cumple, el Hijo que nos dio la salvación, la consumó y nuestra vida de fe, porque nosotros nacimos en esta época, en el siglo XIX y el siglo XX, perdón, en el siglo XX y el siglo XXI, mira dónde me fui yo, el siglo XX y el siglo XXI, ya Cristo había venido, ya se había consumado la salvación, nuestra vida comenzó ya con el consumado es. Y seguimos en la obra de Cristo, quien lo consumó todo para que también esta verdad espiritual y trascendental se cumpla en la vida de las otras personas, esta verdad absoluta. Pero ¿cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo que nos habita, que nos llena de poder, que nos guía, que nos habla, que nos dirige. Y este Dios trino nos respalda con su trono, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos bendice con toda bendición espiritual. Sentía gozo en mi espíritu cuando mi hermana Mercedes comenzó orando con Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos ese respaldo en que tenemos nosotros salvación, salvación en Él y respaldo y ayuda y soporte. Absolutamente todo lo tenemos en Él, porque Él nos dio a nosotros, nos hizo benditos con toda bendición espiritual. Nos dio, ¿quién es el yo que Dios me dio? Me creó a su imagen, me creó conforme a su semejanza. Me trajo nuevamente Cristo al huerto del Edén. Tengo la bendición del huerto del Edén. Tengo la bendición de Emmanuel. Tengo la bendición de que Dios ya en Cristo consumó mi pasado. Y en mi presente, yo vivo la vida del evangelista, la vida dentro de la buena noticia. Entonces tengo la garantía de que el Dios que me sostuvo en el pasado, aunque no lo conocía, que me sostiene en el presente, es el mismo Dios que me guiará eternamente. Y el futuro está metido dentro de esa eternidad, como también lo estaba el pasado. Por eso es que todo está así, unido. No lo podemos separar. Oro y los bendigo para que el Señor les dé esa sabiduría espiritual donde ustedes puedan comprender que Dios no es que esto es aquí, esto es más allá, esto todo dentro de Dios tiene una corriente perfecta, una corriente espiritual. Y cuando entramos en esa corriente podemos comenzar a fluir, por decir así, a disfrutar dentro del mover mover del objetivo de Dios, del plan de Dios, de la palabra de Dios, de la oración, el mover espiritual del cielo a nuestro favor. Y veíamos la semana antepasada estos 5 poderes que siempre nos mencionábamos así como con un número. Y no es que hayan 5 poderes espirituales solamente, sino que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener la confianza, la seguridad de que ese es nuestro gobierno
y que ya no vivo yo, ya no me gobierno yo. Mi sabiduría está dentro de Cristo. Y el Señor me envía a mí a hacer el evangelismo y las misiones y para eso yo necesito tener un poder físico. Pero hay un poder del príncipe de la potestad del aire que trae enfermedad, que trae flojera, que trae desánimo, que trae creencias. Ya tú estás viejo. ¿Ya tú para qué? Ya tú estás vieja. No, ya tú te dejo el tren. Ah, todo eso lo dice el diablo. Pero ¿qué dice Dios? Entonces lo encuentro dentro de la sabiduría de Dios, que es la palabra. Y me encuentro que soy muy privilegiada porque con mis economías, que no son mías, porque nada es mío, pero con la economía que Dios me da, me ha dado el entendimiento espiritual de que yo participo de la evangelización, el establecimiento del reino y la continuidad del evangelismo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, levantando ahorita mis economías, levantándolos para que la luz de Cristo se establezca, dándolas con gozo. ¿Por qué? Porque hay una verdad absoluta. El deseo de Dios desde el principio ha sido que el hombre esté con él. Y como el hombre se separó de Dios, ahora el objetivo de Dios siempre ha sido salvación dentro de Cristo. Pero es Dios quien produce estos encuentros y los produce de manera natural, sencilla. Estamos hablando del punto número 4 de estas 7 torres, que son ladrillos. Ladrillos, tengo al Dios Trino, es mi base. Entonces creo que tengo un fundamento. Y experimento cómo mi pasado, Dios estaba, yo no estaba con él, pero él estaba conmigo. Si estaba en mi pasado que yo no lo conocía, ¿cómo no va a estar en mi presente? Y lo evidencio todos los días, en gozo, en alegría. Eso es una evidencia. Por eso algunas veces yo le digo a ustedes en la oración, sean felices. Porque ¿qué tenemos todo para ser felices? Absolutamente todo para ser felices. Y siendo felices en Cristo, entonces es imposible que la evangelización no se dé porque es algo natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? El resumen de lo que ya hemos visto. Dios propicia las bendiciones de encuentro porque el más interesado en la salvación de las almas es el Señor. Pero yo tengo que estar preparada. Preparada no, que estudié anoche. A veces hay personas que me dicen, ay, pastora, le voy a hacer una pregunta. Yo le digo, yo no estudié anoche. Siempre he hecho bromas con eso, ¿no? Yo anoche no estudié. No es preparado porque me aprendo esto, me la hoja, la broma, tal, la página. No, no es solamente porque que lo hago, no, que el transcribo, no es solamente eso, sino que cuando yo me encuentre con la persona, yo no esté maquinando en mi mente, sino yo esté orando para que el Señor me muestre el estado espiritual de esa persona y el diagnóstico y cómo yo le voy a dar la respuesta que esa persona necesita. Amén. Vamos entonces a este primer punto del contenido que viene siendo, el primer punto del contenido viene siendo esta quinta torre. Y es el título de esta quinta torre que he tomado el título del mensaje. El poder que vence la potestad del aire. Es un poder contra poder. Porque aquí dice el poder que vence la potestad del aire. ¿Qué es la potestad del aire? Otro poder. Es poder contra poder. Pero ya no hablamos de guerra espiritual. Hablamos de que hay una batalla espiritual constante. Vamos a los versículos ya. Hay una batalla espiritual constante. ¿Por qué? Porque ya la guerra se dio. Ya la guerra entre Satanás y Cristo se dio. Y Cristo salió vencedor y resucitó al tercer día. Entonces nosotros no hacemos guerra. La guerra se da entre dos reinos. Por eso es que dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. De justicia porque ya Cristo se presentó delante del Padre con el consumado es, con la salvación consumada. De justicia, de pecado, porque el mayor pecado que tiene el hombre es el pecado original. Entonces quiere decir que el mayor pecado que tiene el hombre es no creer en Cristo como el camino para salir del pecado original y volver a Dios. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo, dice la palabra, ya fue juzgado.
Lo dijo el Señor Jesucristo, ya fue juzgado. Entonces, ¿cuál es ese poder? El poder de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que vence? ¿Quién lo venció? Lo venció la palabra. Porque la palabra dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y ya Cristo hirió en la cabeza a Satanás y lo venció. Nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo a Satanás y así vive el mundo. Es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que no obedecen a Dios, que no obedecen a la palabra, que no conocen a Dios. Pero ellos necesitan conocerlo y lo conocen es a través de nosotros, que tenemos esta torre firme dentro de la palabra. Nosotros nacimos de Dios, por voluntad de Dios, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, por el puro afecto de su deseo. Inmerecido para nosotros, pero nos los dio. Nosotros tenemos la fe de que Jesús es el Cristo y por lo tanto tenemos la victoria. La fe es creer. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Eso somos nosotros, decimos un gran amén. ¿En qué creemos nosotros? En lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca firme, sobre mí, sobre la confesión de que yo soy el Cristo, sobre el entendimiento espiritual que Dios te ha dado, sobre la revelación de que Jesús es el Cristo, es que se edifica la iglesia. Y la iglesia edificada dentro de esta roca, no hay nada ni nadie que la tumbe. Sea la persona como iglesia, sea la iglesia como organización, como cuerpo de Cristo, porque no es como organización, lo corrijo, como cuerpo de Cristo, el propio infierno no puede contra, no puede prevalecer. Las puertas del Hades significan las puertas del infierno. El infierno no puede prevalecer porque ya Satanás fue vencido. Entonces, esta es la quinta torre. Dios nos ha concedido y nos ha otorgado el poder que vence al príncipe, la potestad del aire, el poder que vence el universo, el poder que gobierna el universo, el gobierno de Dios a través de Cristo. Gobierna todo el universo. Nosotros tenemos que creer en esto y experimentarlo y meditar y meditar y meditar. Cuando usted medita en esto, mientras más medita en esto, más el Señor le da la comprensión, no mental, sino espiritual. Amén. Y vamos entonces a la sexta torre, que este es un mensaje que nosotros lo vamos a tener dentro de la Escuela de Evangelismo, Dios mediante. La Escuela de Evangelismo retomamos en marzo, la Escuela de Evangelismo a partir de marzo la voy a llevar yo. Gracias al Señor que mi salud se ha estado restableciendo, se está restableciendo y yo voy a llevar la Escuela de Evangelismo porque realmente esta torre, esta sexta torre, que es el futuro, nosotros decimos el futuro está garantizado en Cristo, pero realmente, ¿qué sostiene esta verdad? ¿Qué sostiene esta verdad? Entonces, esta verdad la sostiene, y fíjense ustedes, ahí están las iniciales, y nuestra hermana Yael seguramente nos va a poner el significado. Cuando lo escuchan dentro de la corriente de la iglesia, sea que escuchemos el mensaje del pastor Ryu, el mensaje de Panamá, ellos utilizan esto, CBDIP, CBDIP, porque utilizan la terminología en inglés. Sí que C es covenant, pacto. Para nosotros en español es pacto, visión, sueño, imagen y práctica. Pacto, visión, sueño, imagen y práctica. Entonces, el pacto no es cualquier pacto. ¿Qué es el pacto? Pues hemos tenido culto que solamente se llama ¿qué es el pacto? El pacto es la palabra dada por Dios. Gracias, Jair. Pues cuando yo voy, ella viene de regreso. El pacto
es la palabra de Dios. El pacto es el evangelio. El pacto es Cristo, quien es nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero rey. Quienes tenemos un poquito de tiempo escuchando el mensaje, sabemos que los 3 oficios que Cristo cumplió, dados por Dios dentro del plan que Dios le asignó a Cristo, están el verdadero profeta, es el verdadero profeta quien abrió el camino para que nosotros volviéramos al Padre, Juan 14:6. Por eso es que esto se construye ladrillo a ladrillo, día a día, mensaje a mensaje, oración tras oración, transcripción tras transcripción, estudio de la palabra. ¿Me va a volver la cabeza loca? No, hermano. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando yo era niña, yo un día le pregunté a mi abuela, abuela, ¿por qué siempre que pasamos por esta calle, por qué siempre tenemos que cruzar aquí la calle? Y mi abuela me dijo, porque allí hay una iglesia evangélica. Yo le dije, ¿qué es eso, abuela? Yo iba para la iglesia católica con mi abuela desde que yo tengo uso de razón. Y ella me dijo, porque esa gente es loca. Esa gente se pone a leer la Biblia y se vuelven locos. Yo tenía eso aquí. Mi abuela me lo dijo. Mi abuela me lo dijo y la gente lo decía. ¿Por qué lo decía? Porque es la estrategia de Satanás para que no conozcas la verdad, que te hace libre, no que te vuelve loco. Entonces, Cristo es el verdadero profeta que abrió el camino para que nosotros volviéramos al Padre, porque estábamos separados, estábamos fuera del reino. Cristo es el verdadero sacerdote que nos libró del pecado, de la muerte, de los desastres, de la maldición, cambió nuestro destino de muerte a vida, de bendición de maldición a bendición y de las tinieblas nos sacó a su luz admirable. Ese es Cristo quien vino para deshacer todas las obras del diablo. Ese es el pacto. Y esa es la corriente del evangelio. El pacto es la corriente del evangelio. Ahora, la visión no la tenemos nosotros a través de la palabra para ver al mundo con ojos de evangelio, para ver a nuestra familia, para ver al campo, para ver la corriente de la época. Porque el problema espiritual es el mismo, pero la manera como se manifiesta cambia dependiendo de la época. Ahorita hay esclavitud, sí, pero no se le llama esclavitud. Ahorita hay esclavitud, sí la hay, pero no se le llama esclavitud, se le llama de otros nombres. Pero nosotros tenemos que entender esto y lo entendemos es a través de la corriente de la época para poder ver dentro de mi vida lo que ya Dios me ha dado y la misión que Dios me ha encomendado. Y hablamos del sueño, que el sueño es, generalmente la gente dice, ¿qué sueño? ¿Qué quieres ser tú? Ay, yo sueño con ser médico, yo sueño con ser. Difícilmente usted encuentra a un adolescente, no digo un niño, un adolescente que diga, yo deseo ver, mi sueño es evangelizar el mundo, mi sueño es ser el mejor pastor del mundo, ser el pastor que más se duela por las almas. Mi sueño es que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan a Cristo. Un adolescente no le dice eso. ¿Por qué no lo dice? Porque sus padres no les han sembrado eso. ¿Ves? Entonces, el sueño tiene que ver con que yo soy un ser espiritual. Ayer, les decía ayer la hermana Karen a los niños, diga quién es usted, diga, yo soy un ser espiritual. A cada uno le preguntaba, ¿quién eres tú? Yo soy Lian. Lian, ¿quién eres tú? Soy Lian. No, eres un ser espiritual antes que tener un nombre carnal o de terrenal. Eres un ser espiritual y como ser espiritual Dios te ha dado nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades y con esas habilidades nosotros vamos a ser los que cambiamos la cultura de oscuridad en este mundo. Ese es el sueño, ese es el sueño. Y tenemos la imagen, bueno, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Nosotros conocemos nuestra imagen conforme a la corriente de la palabra y a la corriente de la oración, pero esa imagen se llena de poder, se llena realmente de poder cuando yo recibo la sanidad, yo voy recibiendo la sanidad para poder ver el futuro. Por eso es que parecía que es mucho contenido y en efecto es bastante contenido, pero hágalo, véanlo de manera práctica. Dios me dio su palabra. Yo tengo a Cristo. Entonces quiero ver el mundo con los ojos del Evangelio. Que Dios todo lo que me ha dado a mí, yo lo pongo al servicio de Dios, todos mis talentos, todas mis habilidades, el campo donde yo voy, el lugar donde yo estudio, el lugar donde yo trabajo, la familia de donde yo vengo. ¿Por qué? Porque Dios realmente me permite a mí entonces a imaginar. Yo tengo la imagen es espiritual, sin duda alguna, pero ¿cómo imagino yo la vida? La imagino dentro de las 24 horas en la palabra, en la oración, en el evangelismo, que es lo práctico que yo vivo. No podemos desconectar nuestra vida, no podemos desconectar nuestra vida y vamos a concluir. No podemos desconectar nuestra vida del Evangelio, porque desconectar la vida del Evangelio significa, como lo dicen muchas personas, entonces todo es la palabra. Sí, muchos muchachos dicen eso, muchos muchachos. Me acuerdo cuando yo le decía a mi hermana, es que para eso tenemos que orar. Ay, tú no sabes otra cosa que no sabes, mamá, eso tenemos que orar. Hermana, tenemos que orar. ¿Por qué? ¿O qué es orar? Consultar a Dios, preguntarle a Dios, hablar con Dios y que Dios me responda. Me oí yo a locas y a tientas. A locas y a tientas. No podemos. Y ella me decía hace un poco tiempo que estuve conversando con ella, ahora yo entiendo, porque ahora ella es una intercesora en oración. Ahora yo entiendo, ahora yo entiendo. Entonces, la palabra de Dios es el fundamento para todo. El fundamento del objetivo que tiene Dios al habernos escogido a nosotros, el objetivo de nuestra vida, el plan de nuestra vida y la comisión absoluta que tenemos nosotros. Todo está dentro de la palabra. Y nosotros que estamos viendo lo que es obvio el problema espiritual de que el hombre quedó separado de Dios. Dios dio para eso una sola salida, una única respuesta, la simiente de la mujer, Emmanuel, que es Cristo. Y en Cristo está escondido todo, todo el misterio de la vida está escondido en Cristo. Entonces, todos necesitan el Evangelio, los que están separados de Dios, los que están en la religión evangélica y nosotros, que el Señor nos está permitiendo prepararnos como obreros y ser los obreros que salvan y que sanan el campo, ser los discípulos. ¿Todos somos discípulos del Señor? Sí, sí, todos somos discípulos del Señor, porque el discípulo es el que sigue la palabra. Por eso es que esta torre del pacto, la visión, el sueño, la imagen, la práctica, son los misterios de la sanidad y la cumbre. ¿Qué es la sanidad? La sanidad espiritual, el cambio mío, cambiar lo grabado, lo enraizado, mi naturaleza oscura, mi naturaleza de mi manera tiene que cambiar a la manera de Cristo. Y cuando enfoco con ojos de evangelio, entonces puedo ver por adelantado lo que Dios tiene preparado. ¿Por qué? Porque está escrito. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces a nosotros Dios nos ha dado el poder que vence al príncipe de la potestad del aire, en el nombre de Jesucristo. Ese es el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Pero todo tiene una razón de ser y un orden espiritual y un orden dentro de la palabra.
Por eso hablamos tanto del orden de la palabra. El orden, el ordenar el mensaje y sacar los títulos de oración. Lo que usted no entienda hoy, el Señor, no entiendo esto, tal, tal, tal. A mí ha tardado años, 2 años, tal vez 3 años en responderme algunas cosas que le he preguntado, que le he preguntado al Señor. Hasta que me cae la ficha, hasta que me cae la ficha, digo yo que me cae la ficha, no, hasta que viene la respuesta del Espíritu Santo en mí, porque es el momento en que estoy preparada para recibir. Amén. Si en lo poco me eres fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. No para que gobiernes más, ni tengas ni seas más poderoso que nadie, ni sepas más que nadie, sino para que entendamos que en esta época el Señor nos ha escogido para salvar y para sanar este mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros te damos gracias porque tú estás ordenando el mensaje dentro de nosotros, el mensaje de solo Cristo, porque solo tú, Señor Jesucristo, eres el enviado de Dios, el ungido de Dios para venir a la tierra a traer salvación. Solo tú, Señor Jesucristo, nos restituiste a la condición de hijos y al estado original como era en el principio. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Llénanos en plenitud de tu Santo Espíritu. Que nuestra vida espiritual esté por encima de nuestra vida física, para que lo cotidiano se haga espiritual, para que lo que no entendemos salga a la luz, sea claro como la luz para nosotros, para que podamos, Señor, nosotros en entender que el poder es tuyo, Dios, y que a ti te ha placido darnos el nombre poderoso de Jesucristo para vencer todas las fuerzas de la oscuridad, comenzando por nosotros, todo lo que está grabado, todo lo que está enraizado y todo lo que se ha hecho nuestra naturaleza, que no es semejante a la naturaleza tuya, Señor, y a la semejanza tuya. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos, de su familia, sus hijos, sus nietos, su familia política, por sus campos, por la región donde viven, por las zonas donde se mueven, por las personas con quienes se relacionan, por los trabajos que ellos realizan, los jóvenes que están estudiando. Señor, abre los sentidos espirituales de los jóvenes y pon en ellos el ardor y el amor por rendirte el culto a ti. Rendirte el culto a ti, Señor, que eres el que mereces toda honra, toda gloria, toda adoración y toda alabanza. Que dejemos de rendirle culto a la flojera, al desánimo, que dejemos de rendirle culto a la imposibilidad, al espíritu de imposibilidad. Yo no puedo. Atamos todo espíritu de imposibilidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y llénanos en plenitud de tu Santo Espíritu para que lo obvio tuyo lo podamos ver. A veces lo tenemos delante de los ojos y no lo vemos. Que es obvio, Señor, que a través de las prácticas espirituales, de la palabra, de la oración y del evangelismo, nosotros recibimos la fuerza espiritual que nos guía para ver qué es lo necesario, qué es lo que necesitamos hacer y cuál es el método que tú nos has dado, Señor, que es solo Cristo, solo la oración y esperar en tus respuestas para que lo imposible, que es lo absoluto tuyo, se cumpla en nuestras vidas, en nuestras familias, en los lugares donde tú nos llevas, donde tú nos guías, en la región donde nos permites vivir, donde nos has permitido nacer o donde tú nos has esparcido. Que en todo tu gobierno sea primero, Señor. Oramos con acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.